Hola, muy buenos días. Gracias a todos por venir a este evento. En mi presentación voy a hablar sobre dos temas de mucha actualidad, como el cambio climático y los suelos. Disculpen que no tengo cámara en este dispositivo, pero espero que puedan ir siguiendo el contenido de la presentación. En esta presentación voy a hablar hablando sobre el cambio climático global y un poco una revisión de los gases de efecto invernadero, luego sobre el carbono orgánico del suelo y el cambio climático, el potencial de almacenamiento que tienen los suelos de carbono y finalmente sobre la salud del suelo y un poco sobre la justicia ambiental. En los últimos años, en los últimos meses, hemos estado viendo que muchos estados están realizando declaraciones de emergencia climática y la preocupación por los efectos que el cambio de clima está teniendo en las sociedades y en los ecosistemas está alarmando a muchas comunidades, por lo cual se hacen estas declaraciones de emergencia climática. La temperatura de la atmósfera ha venido aumentando en las últimas décadas, comparado con el promedio del periodo 1901 hasta el 2000. La temperatura para, el, para este año ha aumentado aproximadamente 1 grado centígrado. Y uno de los causantes de este aumento de temperatura es debido a digamos, se remonta a la población, al aumento de la población humana. Hace unos 12.000 años, la población humana era apenas de 4 millones de personas, como la mitad de las personas de Honduras, pero distribuidos en todo el mundo. Y a partir de alrededor de 1700, el aumento de la población humana ha sido considerable, ha sido un aumento exponencial, llegando en este año ya casi a 8 billones de personas. Y el cambio climático es el cambio en el promedio del clima local, regional o global que persiste en un periodo de tiempo largo. El IPCC indica que un aumento promedio de 1.5 grados centígrados puede poner en peligro de extinción al 20 a 30% de las especies, y un aumento de 2 grados centígrados pondría en peligro a la mayoría de los ecosistemas. El efecto invernadero es un fenómeno natural y se debe a la presencia de gases como CO2, metano, óxido nitroso, entre algunos otros, en la atmósfera. Y esto, al aumentar la concentración de estos gases en la atmósfera, hay una mayor absorción de la energía que viene de la superficie del suelo, que previamente había sido absorbida de la energía de la radiación solar. Y por lo tanto, tenemos una atmósfera más caliente al haber mayor concentración de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los gases de efecto invernadero tienen diferente potencial de calentamiento. Una molécula de metano tiene 21 veces más potencial de absorber calor que una de CO2, y una de óxido nitroso tiene 310 veces más capacidad de absorber calor que una de CO2. Asimismo, el tiempo de residencia en la atmósfera es variable. Para el CO2 se estima en promedio alrededor de 100 años, para el metano 12 años, para el óxido nitroso 120 años. Estos gases, los más importantes, el CO2, el metano, el óxido nitroso, en este gráfico podemos mirar que el CO2 es el gas más importante. Está en mayor proporción, seguido por el metano y el óxido nitroso. Y cada uno de estos gases tiene diferentes orígenes. Por ejemplo, el CO2 tiene origen en su mayor parte debido a la quema de combustibles fósiles, y una parte, esto que está en naranja más oscuro, debido a la silvicultura y cambios de uso de suelo. En el año 2019, la emisión de estos gases fue de 51 gigatoneladas de CO2 equivalente. La unidad CO2 equivalente es una medida para comparar estos gases de efecto invernadero en términos de su potencial de
calentamiento. El CO2, uno de los gases más importantes, se empezó a medir en la estación en 1958 en la estación Mauna Loa, ubicado en Hawái, y estas mediciones que se realizan todos los días o con mucha frecuencia nos indican que el aumento de la concentración en la atmósfera de este gas va aumentando, llegando en el año 2020 a 411 partes por millón. Y haciendo una revisión para los países centroamericanos, la suma de las emisiones de CO2 sin incluir el cambio de uso de suelo de todos los países, de 5 países de Centroamérica, no supera 0.15%. Entonces, el aumento de la atmósfera, de la temperatura de la atmósfera, promedio de la atmósfera, es alrededor de 1 grado centígrado. Sin embargo, en el pasado, uno podría decir que la atmósfera ha ido experimentando cambios. Efectivamente, sí. Hace por lo menos unos 400 años, aquí podemos ver la fluctuación de la temperatura comparada con el promedio. Había, por ejemplo, periodos cálidos medievales, periodos fríos, como la pequeña edad de hielo, que ocurrió entre 1600 y alrededor de 1900, pero sin embargo, aumentos de temperatura como las que estamos experimentando en las últimas décadas, no la habíamos visto, por lo menos en este periodo. Y entonces el planeta está sufriendo un cambio climático, y esto es debido a que el aumento de gases de efecto invernadero está siendo cada vez mayor. 51 gigatoneladas de CO2 equivalente en el año 2011. Y las proyecciones para el futuro nos indican que depende mucho del tipo de medidas de mitigación que se adopten. Con las políticas actuales, el aumento de temperatura estaría entre 2.8 a 3.2. Con los compromisos, metas establecidos en el Acuerdo de París, que cada país ha enviado sus compromisos, el aumento sería de entre 2.5 a 2.8 para finales del presente siglo. Y para limitar a la subida de temperatura a no más de 2 grados centígrados o a no más de 1.5 grados centígrados, las reducciones tienen que ser mucho más ambiciosas, mucho más considerables. No basta con los compromisos actuales. Y otro aspecto a tomar en cuenta es que no todos los países, ni incluso dentro de un mismo país, han contribuido a lo mismo con el problema del cambio con las emisiones. Los emisores de CO2 per cápita son estos países. Por ejemplo, Estados Unidos con 16.5, Australia con 15.4, Canadá 15.1. Esto nos indica que estos países, que son los que más han emitido, tienen que tienen que reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero considerablemente. Esas son emisiones per cápita. Y como indiqué anteriormente, las emisiones de los 5 países de Centroamérica no superan 0.15% del global. Y usando una definición del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, por mitigación se entiende como una intervención antropogénica para reducir las fuentes de gases de efecto invernadero o aumentar sus sumideros. Y la industria de los combustibles fósiles es la que mayor emite. En el año 2018 representó el 89% de las emisiones de CO2. Y ligando esto al ciclo del carbono, el ciclo del carbono en el sistema terrestre está en diferentes componentes como los océanos, la atmósfera, la vegetación y los suelos. Los suelos representan alrededor de 2 veces más del carbono que hay en la atmósfera y alrededor de 3 veces más de lo que hay en la vegetación. Esta relación es muy importante, el rol que los suelos pueden jugar. Haciendo una revisión más detallada de lo anterior, podemos ver que las fuentes
que están indicadas con valores positivos, 9.4 gigatoneladas de carbono a partir de la industria forestal, 1.5 a partir de la respiración de la vegetación y también a partir de los suelos debido a la respiración de los organismos del suelo. Entonces tenemos que las emisiones suman 10.9. Por otro lado, existen sumideros como la vegetación a través de la fotosíntesis y los océanos, ¿vale? En el caso de la vegetación, por la fotosíntesis, estos producen 3.2 gigatoneladas de carbono por año y los océanos secuestran 2.4 gigatoneladas por año. Y como resultado tenemos una acumulación neta en la atmósfera cada año de 4.7 gigatoneladas de carbono. Cada país, como medidas de mitigación, ha enviado sus contribuciones determinadas nacionalmente. Honduras ha enviado en su contribución indica que para el año 2030 se reducirán 15% de las emisiones con respecto al escenario normal o el escenario del business as usual. Y asimismo, forestar y reforestar 1 millón de hectáreas de bosque antes del año 2030. Los impactos del cambio de clima, lo que Ratan Lal nos indica es que los impactos directos del clima en el suelo serían en la temperatura, en la erosión del suelo, en la meteorización, la lixiviación, la salinización y la desertificación. Asimismo, existirán impactos indirectos como en el crecimiento vegetal y la producción primaria neta, en la eficiencia del uso del agua y nutrientes por las plantas. También efectos en el ciclo hidrológico, en el balance de energía, afectación en los ciclos biogeoquímicos y biofísicos y servir como fuente o secuestro de carbono. La emisión, haciendo una revisión más detallada de los procesos biológicos del suelo y los gases de efecto invernadero, tenemos que las emisiones de CO2 tienen que ver con la descomposición de la materia orgánica, ¿vale? Por procesos de meteorización y respiración aeróbica. Tenemos la materia orgánica más en presencia de oxígeno. Los organismos producen agua, CO2, ¿vale? Entonces puede haber un flujo de CO2 hacia la atmósfera. En cuanto al otro gas que se emite desde los suelos, el óxido nitroso se produce por la nitrificación y en el ciclo del nitrógeno este proceso de nitrificación puede ocurrir en condiciones anaeróbicas. Y tenemos las emisiones de metano vía metanogénesis por respiración anaeróbica por bacterias metanogénicas. Tenemos el CO2 que se produce, el CO2 y el hidrógeno que se producen en estas condiciones anaeróbicas por la descomposición de la materia orgánica, produce metano, ¿okay? Y este metano pasa a la atmósfera. ¿Okay? El ciclo del carbono a nivel más local. ¿El carbono de qué manera se incorpora en el suelo? ¿Vale? Todo tiene que ver con el trabajo que realizan las plantas a través de la fotosíntesis, que incorporan el CO2 atmosférico en su tejido. Una parte del carbono que habían incorporado se pierde por respiración de las plantas. Pero hay una parte de la materia orgánica que se acumula en el suelo, que va quedando en el suelo a través, por ejemplo, de los exudados de la raíz, los residuos de las raíces, ¿vale? Y estos materiales orgánicos son descompuestos por microbios, por la fauna del suelo, y también estos organismos respiran y producen CO2 desde el suelo. Y va quedando una parte, la parte más estable, la materia orgánica más estable en el suelo, ¿vale? Que llamamos carbono orgánico del suelo, ¿vale? Una parte del carbono que va quedando. Pero sin embargo, aparte de la respiración, otras pérdidas que pueden ocurrir es a través de la lixiviación, pérdida de carbono como carbono orgánico disuelto, y también pueden ocurrir pérdidas por erosión. Y haciendo un ejemplo, una investigación realizada por OADES en un sitio donde la producción primaria neta era de 10 toneladas,
por hectárea por año. Al suelo se añadió 3 toneladas, 2.4 descompuestas por los microorganismos del suelo y 0.6 permaneció en el suelo. De esto, habían diferentes tipos de materia orgánica resistentes, diferentes tipos de humus, ¿vale? Humus activo, lento y resistente, que podía estar hasta varios miles de años en el suelo. Entonces, para mejorar el carbono en el suelo, se podrían adoptar dos estrategias. Una sería aumentar la entrada de materia orgánica en el suelo y la otra sería reducir las pérdidas, ¿vale? Por ejemplo, por erosión o por lixiviación. Pero sin embargo, hay que tomar en cuenta que cada suelo tiene una capacidad determinada para secuestrar carbono, ¿vale? Tiene un límite. Y con el aumento de la población, el área dedicada a los cultivos y el área dedicada a las pasturas ha ido aumentando. Áreas que antiguamente o en años previos estaba con bosque, ahora están convertidas a pasturas o a áreas agrícolas. Y podemos ver que el área dedicada a los cultivos y a los pastizales ha ido aumentando con el pasar de los años. ¿Dónde está el carbono? Se estima, este mapa nos muestra que los valores de carbono en el suelo, en los primeros 100 centímetros, es variable. Hay los colores que están en café más oscuro, representan sitios que tienen alto contenido de carbono, ¿vale? Estamos hablando de más de 250 toneladas por hectárea. ¿Okay? Entonces es bastante variable el contenido de carbono en los suelos, en las diferentes regiones del mundo. Desde hace unos 12.000 años se ha perdido entre el 12 al 70% de almacén de carbono en los suelos agrícolas, ¿vale? Y la pérdida global, según lo que nos indica Sanderman, es alrededor de 133 gigatoneladas de carbono. Eso es lo que se ha perdido. En este mapa podemos ver sitios en color amarillos, naranjas o rojos, sitios donde ha habido pérdida. Por ejemplo, en grandes áreas de Estados Unidos, en grandes áreas de Brasil, Argentina, en Centroamérica, Europa, en Asia, grandes partes de África. Y entonces vemos que ha habido una reducción del carbono del suelo, pero sin embargo también han habido regiones donde ha habido una ganancia, aunque son áreas muy pequeñas. Estas áreas que están en color azul han experimentado ganancias de carbono en el suelo. En los últimos años, muchos grupos de investigación se han lanzado a investigar el contenido, la capacidad que tienen los suelos para almacenar carbono. ¿Okay? Entonces, este gráfico, por ejemplo, muestra el trabajo de Pausian para diferentes usos de suelo y las diferentes cantidades o capacidades que tienen esos suelos para secuestrar CO2. ¿Okay? El potencial de secuestro y áreas, entonces está claro que varían. Depende del tipo de suelo, depende de otros factores como el clima. El potencial de secuestro, según FUSH, está entre 2 a 5 gigatoneladas de CO2 equivalente. En este gráfico podemos mirar un cambio de un sistema nativo cuando se convierte, ¿vale? En su contenido en ese sistema nativo es elevado, ¿okay? Digamos, tiene un cierto nivel. Luego, cuando se convierte este sistema, este suelo nativo, digamos, en su contenido de carbono va disminuyendo, ¿vale? Y si en un punto determinado, en un momento determinado, se adoptan medidas de conservación, entonces esa cantidad de carbono en el suelo se puede volver a aumentar. Quizás no se llegue al nivel inicial, pero con el manejo se puede incrementar. En el CUTLA hicimos un trabajo de estimación de carbono orgánico en el suelo hasta 2 metros de profundidad, y en el
Kurla, las condiciones de clima, tenemos que tiene un área, una precipitación de 3.200 milímetros por año y una temperatura promedio de 28 grados centígrados. Suelos inceptisoles de origen aluvial, en el área de bosque de San Juan y un área de pastura que está al lado. Y tenemos los resultados a 6 profundidades con los contenidos de carbono expresados en gramos por kilogramo. En el caso del bosque se encuentra 22 gramos por kilogramo de suelo y en el caso del bosque alrededor de 12 gramos por kilogramo de suelo. Y eso el contenido de carbono en ambos usos de suelo va disminuyendo rápidamente hasta que alrededor de unos 50, hasta medio metro, a partir de medio metro, el contenido de carbono en el suelo es bajo. Es bajo alrededor de 1-2 gramos de carbono por kilogramo de suelo. Pero sin embargo, aunque sea poco, siempre existe hasta esa profundidad. Y las estimaciones de stock, es decir, expresado en tonelada por hectárea, entonces en los primeros 20 centímetros, en el caso del bosque, aproximadamente 45 toneladas, en caso de la pastura, aproximadamente 35 toneladas. Y ese almacén, stock de carbono en el suelo, va disminuyendo a mayores profundidades. En otro momento hemos calculado cuánto era el contenido de carbono en los primeros 20 centímetros. Si comparamos el contenido de carbono en los primeros 20 centímetros del bosque con la pastura, miramos que el suelo agrícola tiene menor contenido de carbono, 22, como la mitad de lo que contiene el bosque. El promedio global, según Silver, es de 0.51 toneladas de carbono por año, ¿vale? Ese es el promedio global de secuestro de carbono. Ratan Lal indica para usos de suelo, para suelos agrícolas, entre 0.25 hasta 1 tonelada de carbono por año, para pasturas 0.1 a 0.175 toneladas de carbono por año, por hectárea. Cultivos permanentes entre 0.5 a 1 tonelada de carbono por hectárea por año. Entonces, esas son las diferentes capacidades de secuestro de carbono según el uso de suelo. Y en promedio, el Ratan Lal indica que los suelos tienen una capacidad global de almacenar carbono, de secuestrar carbono por año de 4.45 gigatoneladas de carbono por año. Entonces, eso representa como alrededor de la mitad de las emisiones de carbono a la atmósfera. Los suelos tendrían una potencial de 2.45. Sin embargo, existen incertidumbres y críticas a esas estimaciones también. Entonces hay muchas iniciativas para el secuestro de carbono. Hay un fuerte vínculo entre la salud del suelo y el cambio climático. Y este vínculo entre ambos está recibiendo una atención global. Y, por ejemplo, iniciativas como en la COP21, París, fue lanzado una iniciativa que se llama 4x1000, que consiste en secuestrar 0.4% de carbono en los suelos agrícolas. Es una medida voluntaria propuesta por el Ministerio de Agricultura francés para apoyar al logro de los compromisos de la COP21. También está la iniciativa de Coronibia dentro del marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático. La iniciativa promovida por la FAO, Rexol, recarbonización de los suelos globales, y otros también sectores privados, empresas, ONGs, y están también involucradas en estas iniciativas, ¿vale? Que tienen sus críticas. Aquí, como hubieron una lluvia de críticas sobre esas iniciativas, por ejemplo, para la iniciativa de 4x1000 propuesta en la COP21, existieron críticas en relación, por ejemplo, a que ese número, ese porcentaje fue calculado porque solamente incluye
el CO2 no incluye metano ni óxido nitroso. Críticas de aspecto biofísico en cuanto, por ejemplo, los suelos tienen una capacidad limitada para almacenar carbono. El tema de permanencia de carbono en el suelo no está garantizado. ¿Okay? También críticas de aspectos socioeconómicos, ¿okay? Las dificultades que tendrían los agricultores para cumplir con ese porcentaje. Además del aspecto financiero, los agricultores tendrían que esperar por lo menos unos 5 años como mínimo para que tengan compensación por el secuestro que realizan de carbono en el suelo. Y también aspectos políticos para que viabilizan, que apoyen ese tipo de iniciativas. Entonces los problemas son problemas biofísicos, requiere adición continua de materia orgánica, hay ganancias lentas y las pérdidas pueden ser muy rápidas a través de un proceso de erosión, y el tiempo de residencia en el suelo, permanencia o saturación es variable. Hay una alta variabilidad tanto en el espacio y profundidad y asimismo a nivel de finca y regional. Hay pobres indicadores, el monitoreo, la verificación y el reporte son deficientes, los costos altos que eso implicaría para el agricultor. ¿Okay? Entonces, esas son algunas críticas. Además, entonces, para ver cambios se requiere mínimo entre 3 a 5 años. Y hay barreras socioeconómicas, nutrientes que se requieren. Además, no solamente se trata de carbono, sino que también se requieren otros nutrientes para que haya ese almacén en de humus, de carbono estable en el suelo. Por ejemplo, la relación carbono-nitrógeno del humus es de 12. ¿Vale? Por lo tanto, se necesita estos nutrientes, así también de fósforo y de azufre en el suelo. Entonces, el secuestro de carbono para la mitigación del cambio climático es un debate que está avanzando nuestro conocimiento. Hay mucho debate en el último tiempo, pero el suelo, hay que tomar en cuenta que el suelo no solo es carbono, el suelo cumple múltiples otras funciones, como la producción de alimentos, fibras, materias primas. Es herencia cultural para muchos pueblos, sobre todo pueblos indígenas, por ejemplo, de los pueblos de los Andes, es parte de las comunidades. Es un regulador del ciclo hidrológico, es hábitat para la biodiversidad, ¿eh? Y es un medio físico para las actividades. El suelo es multifuncional. El suelo es un sistema vivo sobre el cual creamos nuestra existencia. No solo es carbono, sino tiene muchas otras funciones. Y entonces conviene hablar un poco sobre la salud del suelo, también referido como la calidad del suelo, que se define como la capacidad continuada del suelo para funcionar como un ecosistema vivo que sostiene plantas, animales y humanos. ¿Okay? Entonces si hay una buena salud del suelo, vamos a tener una buena productividad biológica, tendremos un ambiente saludable y la salud humana también estará buena. ¿Okay? Muy importante la salud del suelo. La materia orgánica entonces es clave para que haya calidad del suelo. La materia orgánica del suelo es la fuente principal de nutrientes para las plantas. ¿Okay? Dentro de las propiedades que están muy relacionadas, la materia orgánica está la densidad aparente, la retención de agua, la infiltración del agua, la agregación, la estabilidad de los agregados, capacidad de intercambio, ¿vale? Y es fuente de energía para los organismos, puede desnaturalizar los contaminantes, mejorar la biodiversidad, ¿okay? Y concretamente la relación entre el suelo saludable y los gases de efecto invernadero. Entonces, al tener un suelo saludable, al mantener estos suelos productivos, se puede reducir las emisiones debido a que la deforestación y ampliación de áreas agrícolas se reduce. Los suelos saludables con buen drenaje tienen poca probabilidad de que sean anaeróbicos, ¿vale? De modo que hay una menor emisión de óxido nitroso y de metano. Al mantener el suelo con vegetación durante todo el año, aumenta la absorción de CO2 e incorpora en el suelo. ¿Okay?
los suelos saludables no requieren insumos sintéticos, ¿sí? Lo cual también implica una reducción en las emisiones. Y al reducir el arado, estamos aumentando un secuestro del carbono en la capa superficial del suelo. Y los suelos están relacionados también al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Algunos de estos objetivos los tenemos aquí, la meta 3.9, 12.4, la meta 15.3, que tiene que ver con la restauración de los suelos degradados, ¿vale? Entonces, algunos de estos objetivos están relacionados con los suelos. Y ahora, las políticas locales. ¿Qué se necesita? Se necesita fortalecer políticas de adaptación para ayudar a los que menos han contribuido al cambio climático, pero que son los más afectados por la misma, ¿vale? Que son los países en vías de desarrollo. Y incluso dentro de los países en vías de desarrollo, los sectores que menos han contribuido son los más afectados. Brindar servicios de extensión agrícola para ayudar a los agricultores, promoción de la economía circular, ¿vale? Entonces, por ejemplo, es importante tomar en cuenta que solo habrá seguridad alimentaria si hay soberanía alimentaria. Promover la agricultura resiliente al clima, ¿vale? Promover la agricultura ecológica, no la agricultura climáticamente inteligente, ¿vale? Según lo que nos dice Stavinsky. Y se necesitan sistemas agrícolas saludables, ¿vale? No importa cualquiera de estas denominaciones, como agroecología, agroforestería, agricultura regenerativa, agricultura orgánica, permacultura, cualquier práctica que promueva una agricultura sana, agricultura ecológica, es buena. Reconocer el conocimiento es buena para la salud de los suelos, para obtener suelos saludables. Reconocer el conocimiento también de los pueblos indígenas, ¿okay? Y recuperar ese conocimiento tradicional, ¿vale? Para lograr suelos saludables. Algunos ejemplos de prácticas que se podrían adoptar: sembrar diversidad de especies, ¿vale? Policultivos, devolver al suelo los residuos, aplica la ley del retorno, devolver al suelo lo que hemos tomado del suelo, rotar los cultivos de cobertura, uso correcto de métodos de labranza, evitar la erosión, evitar suelos desnudos para reducir la escorrentía, evitar quemar los residuos y promover la cobertura vegetal. La combinación de todas estas o algunas de estas es importante para el logro de los suelos saludables. Entonces, ya casi para terminar, las políticas de mitigación del cambio climático se vienen hablando por lo menos hasta hace unos casi ya 30 años. En 1992, la cumbre de la Tierra, donde uno de los acuerdos fue la formación de la Convención del Marco del Cambio Climático. En 1997 se adoptó el protocolo de Kioto, pero que no funcionó. La evidencia nos indica que no funcionó a través de unos mecanismos que este protocolo tenía, como los mecanismos de desarrollo limpio, que básicamente gira en torno a las compensaciones de las emisiones. Los países desarrollados pueden desarrollar proyectos en sectores o en países que menos han emitido y luego vender los créditos, de esa manera compensar sus emisiones y seguir contaminando. Luego tenemos el Acuerdo de París en el 2015, donde a partir de la cual, como he mencionado antes, está la iniciativa del 4 por 1000, a partir de la cual se han lanzado una serie de iniciativas, pero básicamente que buscan modificar un servicio del suelo, como es el carbono del suelo. Y actualmente se está promoviendo estas medidas desde un enfoque de arriba para abajo. Son entes supranacionales que están impulsando ese tipo de medidas. Entonces hay una situación entre los países desarrollados y países en vías de desarrollo. Están en una situación de conflicto. La FAO misma, el Banco Mundial y los gobiernos de países desarrollados han desarrollado un enfoque político llamado el Global Alliance for Climate Smart Agriculture, que básicamente, según Stavinsky, es un caballo de Troya para mercados de carbono, para los cultivos modificados genéticamente y los fertilizantes sintéticos. Entonces, cabría la pregunta,
cabría hacernos la pregunta de que el que contamina no debería ser que el que contamina paga. No deberían ser esos países que han emitido más y que imitan más de gases de efecto invernadero, adopten medidas mucho más drásticas. ¿Sí? Y ya hace muchas décadas atrás, en 1972, el Club de Roma ya nos advertía de los límites al crecimiento. Nos decían que en algún momento entre el año 2000 y el año 2100 íbamos a alcanzar los picos de producción de alimentos, el pico de la población humana, ¿okay? Y estamos en esa situación, llegando a esos momentos donde estamos alcanzando los picos, estamos alcanzando los límites del planeta, sobre todo los referidos a los ciclos biogeoquímicos y la integridad de la biosfera. La, la pérdida de la biodiversidad es alarmante y el cambio climático que continúa. Y para terminar, entonces, para limitar el calentamiento a menos de 2 grados centígrados, lo cual es una meta a nivel global actualmente, el suelo juega un rol, pero hay otros sectores que tienen mayor potencial de mitigación. El sector de los combustibles fósiles, por ejemplo, que representa el 85% de las emisiones. Los países que más contribuyan y han contribuido deben aumentar sus ambiciones de las contribuciones determinadas nacionalmente, que de momento son modestas. En el contexto de países en vías de desarrollo se necesita principalmente políticas de adaptación para aumentar la resiliencia al sistema del sistema suelo, ¿vale? Para restaurar a suelos saludables y aumentar la materia orgánica por nuestro propio interés, ¿vale? Lo que cabe en nuestras comunidades, en nuestras fincas, es aumentar la materia orgánica por nuestro propio interés, no porque otros actores supraestatales o fondos de inversión lo digan. ¿Sí? Y algunas referencias para ampliar algunos de los aspectos que mencioné.